Hola, bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. El día de hoy tenemos a un hijo del pastor y es una bendición tenerlo porque es mi mejor amigo y hoy concordamos un poco con el tiempo y los horarios. Así que él está en México, yo estoy en Canadá y pues es un gusto tenerlo acá. Bienvenido, Benny. Y Gracias. le digo Benny de cariño y nos conocemos ya hace un buen tiempo. Yo lo conocí en Monterrey cuando mi papá fue cambiado de Sonora a Nuevo León. Así que desde entonces hemos sido buenos amigos y bueno, gracias a Dios seguimos siendo amigos a pesar de las distancias. Y bueno, Benny, platícanos cómo estás. Platícanos un poco de ti para que la raza te conozca. Bueno, primero que nada, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar aquí por medio de las redes, ¿verdad? Gracias a Dios, bendita tecnología, ¿verdad? Sí. Dice la palabra que a todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Hay quienes dicen que estas cosas son del diablo, pero nosotros las usamos para las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo lo tomes, ¿verdad? Pues yo soy Benaía Crisóstomo, vivo en Monterrey, tengo 45 años, ya estoy correteado. Mis amigos me dicen Benny, la mayoría. Es muy raro que me digan Benaía, ¿verdad? Porque pues, está difícil mi nombre, ¿verdad? Yo sé. Y pues sí, soy hijo de pastor, gracias a Dios, ¿verdad? Me tocó la bendición, ¿verdad?, de ser hijo de pastor y pues aquí estamos, pues por ahora viviendo estos tiempos un poco complicados, ¿verdad? Sí, bueno, gracias otra vez por tu tiempo. Yo sé que hoy estudié líder y todo, pero tuviste una chance de poder hacer este video, así que animo a todos los que están escuchando y viendo que se animen a hacer un video también para compartir qué están viviendo, cómo le están haciendo en este tiempo complicado pues que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y especialmente este tiempo dedicado a hijos de pastores, que para mí es muy especial porque yo creo que los hijos de pastores nos curtimos, decimos en México, de una manera diferente. Vivimos experiencias, vemos cosas, escuchamos cosas que no toda la gente de la iglesia la va a escuchar. Vemos actitudes, aptitudes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y vivir. Se me viene a la mente cuando me preguntaban, oye, Marco, ¿y a tu papá qué se dedica, no? Y era un poco penoso decir, bueno, papá, y me quedaba así como, no sabía exactamente qué decir, y decía ministro, pastor, y algunos me decían, es un cura. O sea, no, bueno, está bien. La gente no entendía muy bien, y pues sí, me costaba trabajo, pero es una bendición haber crecido en una iglesia, enseguida de una iglesia, y obviamente ser parte de la familia pastoral. Y bueno, en este caso tú tienes muchos hermanos y tu mamá todavía vive, gracias a Dios, Uh-huh. así que has tenido muchas experiencias ministeriales y como dijo de pastor, pues ni se diga, ¿no? Entonces, otra vez gracias por tomar este tiempo y vamos a empezar con la primera pregunta. Y dice, ¿alguna vez has pensado qué sería diferente si no hubieras sido hijo de pastor? ¿O cómo sería tu vida? Sí lo llegué a pensar en algún momento. Este, sí me pasó mucho, sobre todo en la adolescencia me pasó mucho porque pues es en el tiempo en que uno es rebelde a las cosas de Dios, ¿verdad? Es rebelde a querer oponerse a la vida que le tocó a uno, y sobre todo cuando eres hijo de pastor. En mi caso, a mí pues me tocó vivir poco tiempo del ministerio de mi papá, porque pues él falleció cuando yo tenía 6 años, pero en los tiempos
que a mí me tocó vivir. Yo te estoy hablando a principios de los ochentas. Eh, Era muy duro. O sea, ser hijo de pastor era realmente duro, porque el hijo de pastor tenía que ser ejemplo en todo. El hijo de pastor no se podía equivocar, el hijo de pastor tenía que ser el mejor niño, tenía que ser el mejor portado. Y pues yo pues dejaba mucho que desear en eso, ¿verdad? La verdad, porque yo dentro de mí, en mi mente de niño, ¿y por qué pues yo tengo que ser diferente? Pues si soy como cualquier niño. O sea, siempre fui, pues quizá en cierta forma rebelde a eso, ¿no? No, yo no alcanzaba a comprender, ¿no? Porque yo tengo que ser diferente a los demás. Y, pues, o sea, porque los demás Claro. pueden hacer lo que quiera prácticamente, y yo no. O sea, incluso en una ocasión, me acuerdo muy bien, antes de que mi papá falleciera, un mes antes de que mi papá falleciera, tuve una experiencia que me marcó, ¿verdad? Que me marcó. Y me acuerdo que en esa ocasión era un 24 de diciembre de 1981, y estábamos en una iglesia acá en Monterrey. Mi papá pastoreaba en ese entonces, pastoreaba dos iglesias al mismo tiempo. Una de las iglesias era la Artículo 27, que está al pie del Cerro del Topo, acá en Monterrey. Y en aquel entonces, pues las calles no eran pavimentadas como ahora, ¿no? Eran como esas, eran empedradas, y las piedras eran como esas de piedras de río, ¿no? Esas huevuritas así. Y todos los niños estábamos afuera jugando, ¿verdad? Jugando al voto. Imagino que la mayoría de los que viven aquí en México sabrán lo que es el voto, ¿verdad? Este, y había un niño que era bien maldoso, que era mucho más maldoso que yo, ¿verdad? Y ese niño, pues primero tumbó a una de mis hermanas, y yo me enojé, ¿verdad? Y pues seguimos jugando, ¿no? Pero pues yo ya traía en la mirada al niño, ¿no? Y pues después se le ocurre tumbarme, ¿verdad? Y pues ahí fue cuando me enojé. Este, pues agarré una piedra y se la tiré y lo descalabré. Y, y pues salieron todos los hermanos que estaban adentro festejando la Navidad, ¿verdad? Y pues la hermana, la mamá del niño, al ver a su hijo, pues todo con la cara llena de sangre. ¡Ah, hijito de mi vida, Señor Santo! Y hizo papel ahí, con ganas la hermana, ¿verdad? Y pues ya, pues nada más, el hijo del pastor, y nada más vi donde mi papá sacó el cinturón y me dio con todo, hasta que se llenó mi papá, me dio. Y y eso yo no lo olvido. O sea, no lo recuerdo con rencor, al contrario, lo recuerdo como una experiencia que me marcó y que me enseñó que mi papá no era condescendiente con nosotros en ese aspecto. Yeah. Entonces, realmente yo creo que yo soy un caso un poco diferente, porque a mí no me tocó vivir mucho tiempo del ministerio de mi papá, pero sí me tocó sentir el rigor Ujú. de ser hijo de pastor, ¿verdad? Y aún después de la muerte de mi papá, había mucha gente que esperaba mucho de mí. Entonces, entonces, yo creo que si yo no fuera hijo de pastor, yo creo que también quizá me hubiera ido al mundo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que más crees que te ayudó o te ayudó en crecer como en una casa pastoral que te ha ayudado en este tiempo? Pues ¿Qué cosas mira, te quedaron para poder, no sé, yo decir, creo que, sí? yo creo que más que nada es el temor a Dios que te infunden tus padres. Ujú. El temer a Dios, el amar a Dios, ¿verdad? El respetar a Dios, porque pues hoy en día vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos en los que, pues por decir, yo tengo en mi trabajo, ¿verdad? Yo me junto con mucha gente mucho más joven que yo, jóvenes de 20, 23, 25, ¿verdad? Y pues la mayoría de ellos te dicen, no, pues yo no creo en Dios. O sea, sí, yo creo que la religión, pues, no. O sea, pues, los que creen en la Biblia y en Dios, pues son personas que no tienen amor, que no muestran misericordia, que se la pasan juzgando a las personas, que si eres gay, porque eres gay, si
si no crees en Dios, porque no crees en Dios. Y yo francamente, pues, yo me pongo a pensar en eso y yo le doy gracias a Dios que mi mamá, ¿verdad? Ella me inculcó el amor a Dios, el temor a Dios, el respetar a Dios, ¿verdad? Porque esas son cosas que, aunque hoy en día se dice que nosotros somos intolerantes, pues esas cosas realmente son cosas que a Dios no le agradan. Entonces, entonces para mí, la mayor bendición que yo puedo tener como hijo de pastor, se me haya inculcado los principios, los Yeah. valores, ¿verdad? Y que a veces, aunque yo me enojara o aunque no me gustara o aunque llorara, que el hecho que mi madre me pusiera a leer un capítulo de la Biblia o me enseñara, mira, mi hijo, la historia de David o la historia de Moisés o las historias de los grandes hombres de la Biblia, eso yo creo que para mí ha sido, como dice el Salmo, el Salmo 119, ¿verdad? Una lámpara, ¿verdad? Para una lumbrera a mi camino, ¿verdad? Esa es la mayor bendición. Sí. Ahora, con el tiempo que estamos viviendo, ¿qué has aprendido durante este tiempo de la pandemia? Vamos a decirlo así. ¿Qué Y crees que has aprendido en este tiempo? Bueno, en México, no sé cuándo empezó la cuarentena, no sé cómo le llaman ustedes, cuarentena o cuarentena. cuarentena. Acá empezó a la tercera semana de marzo, ya se canceló todo. Y allá creo que estaban un poco atrasados, pero Sí. coméntanos un poco. Yo sé que tú trabajas y Ajá. tienes tu familia, vives con tu mamá y todo, Sí. pero ¿qué son las cosas que en este tiempo único en la historia que estamos viviendo de esta pandemia, qué crees que has aprendido durante este tiempo? Mira, bueno, primero que nada, la pandemia aquí empezó también a finales de marzo. A nosotros nos mandaron a partir del 22 de marzo a trabajar desde la casa. Ok. Entonces, más o menos los tiempos son similares, ¿verdad? Y lo que me ha enseñado este tiempo son dos cosas, y creo que son dos cosas muy importantes. La primera que yo he aprendido es que lo que dice la Biblia en torno a la segunda venida de Cristo va en serio. Y te lo digo porque yo me acuerdo cuando yo andaba en mis años de rebeldía adolescente, yo siempre escuchaba, Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y pues resulta que Cristo no venía, ¿verdad? Entonces, mi mamá, pues cuando me llamaba la atención, siempre, mira, mijito, Cristo viene, y que no sé qué, ya, ya, Cristo desde que yo era niño está viniendo y no viene. Entonces, entonces, cuando todo este tipo de situaciones empezaron a suceder, ¿verdad? Este, yo, como dice la Biblia, como la Biblia le advierte, o como Jesucristo le advirtió a los discípulos, al pueblo de Israel cuando anduvo por aquí, ¿verdad? Que les dijo, cuando veas este tipo de cosas suceder, paraos y erguíos. Entonces, cuando yo vi que esto empezó, yo dije, caray, esto va en serio, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me enseñó este tiempo. Y otra cosa que yo aprendí en este tiempo es a, a afirmarse uno cada vez más, ¿verdad? A buscar a Dios cada vez más, a buscar su palabra, a buscar pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Para discernir los tiempos, a ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sería muy lamentable para nosotros, como hijos de pastor, como líderes de la iglesia, habernos pasado toda la vida dentro de la iglesia y que cuando Cristo venga, quedarnos. Ujú. Sí, o sea, yo creo que ahí sí nos daríamos de topes contra la pared, de decir qué necio fui, o sea, qué tonto fui de saber, de ver todo lo que estaba sucediendo y no reconocer los tiempos.
Y entonces, para mí eso es lo que me ha enseñado este tiempo de pandemia y pues también a depender de Dios, ¿verdad? A descansar en Dios. Porque gracias a Dios, en este tiempo, a pesar de que ha habido dificultades, a pesar de que pues vivo con una mujer de 80 años, que es mi madre, no nos ha faltado nada. Ujú. No nos ha faltado nada. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guardado, ¿verdad? Sí, obviamente sí ha habido familia por parte de mi mamá, por parte de mi papá, que han fallecido, ¿verdad? por, por coronavirus, pero gracias a Dios, a la mayoría de la familia, pues estamos bien. Así es. Gracias, por compartir eso con todos nosotros. Y eso es padre escuchar dos cosas. Lo primero es lo que te inculcaron tus padres para poder, eh, por decirlo así, a lo mejor en ese momento, perdón, no te caía el 20, ¿no? Ujú. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios se queda en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y a pesar de que no lo estamos viviendo o no lo estamos aplicando en nuestra vida, va a haber un momento en que algo eh, clic, Sí, algo se te va a enciende en hacer nosotros. despertar. Sí, Exacto, y es el Espíritu Santo pues que no, que no va a irse de sí. nosotros y va a seguir tocando la puerta, ¿no? Entonces, como hay muchos hijos de pastores, quizá que ahorita pues han estado batallando financieramente, espiritualmente a lo mejor hay muchos adolescentes o jóvenes Ujú. que están viendo a Dios de otra manera, Exacto. porque ca- obviamente en cada temporada de nuestra vida eh, vemos a Dios de diferentes maneras y conocemos a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, voy a esto, que cuando no tienes necesidad de nadie, pues sabes que es el que Ujú. Dios es bueno y Dios es maravilloso y que Dios te protege y todo esto. Pero cuando estás en necesidad de financiera o estás en enfermedad y crees en Dios, vas a empezar a ver a Dios de otra manera y vas a empezar a ver a Dios conforme con lo que está pasando en tu vida. Ajá. Y yo creo que en este tiempo estamos viendo otra fase, otra cara de Dios, de que Él es fiel a pesar de Sí. todo lo que está pasando, porque es histórico, ¿no? Entonces lo que está pasando acá es muy interesante porque ya se abrieron los parques y hoy pude llevar a mis hijos y todo, y tomé una foto porque dije, esto es historia. Ujú. Entonces, algún día cuando ya esté más adelantado en edad, voy a poder regresar en el tiempo y voy a poder, wow, cómo voy a poder regresar en el tiempo y ver lo que pasó en este tiempo, ¿no? Y es muy importante, como dices tú, lo que nuestros padres nos han instruido, instruye al niño en el camino del Señor. Ah, Entonces, sí. ellos, de alguna manera, a sus metodologías diferentes eh, lo hicieron, pero gracias a Dios por decirlo así, yo digo así, gracias a Dios por los cintarazos, los manotazos, los Sí, pellizcones eh, definitivo. y las cosas que a su manera, vamos a ponerlo así, ellos lo sintieron porque también tienen ambos trasfondos de cómo fueron criados y cómo Ajá, fueron exacto. enseñados. Entonces, pues nadie te enseña en la vida cómo ser padre, cómo ser el mejor Exacto. padre, etcétera. Pero gracias a Dios que en todo eso nos dejaron una base bíblica y nos dejaron una Ujú. base de cristianismo Sí, y sobre todo de enfocarnos en Dios y encontrar a Dios en una manera única. Entonces yo creo que Dios de alguna manera te habló y tú sí, sí. respondiste a esto y gracias a Dios por todo ese pasado, por toda esa acumulación de enseñanzas, Ujú. hoy en día pues te hacen quienes ven ahí, ¿no? Ujú. Entonces, Y fíjate que, o sea, yo quiero hacer énfasis en algo, o sea, por si yo ahorita mencionaba, pues la corrección que me dio mi papá, ¿verdad? Yo, sobre todo para las generaciones de hoy en día, que pues hoy en día corregir al hijo
de la forma en que nos corregían a nosotros anteriormente, pues es muy mal visto, ¿verdad? Porque es violencia, porque situaciones X, ¿verdad? Pero realmente yo le agradezco a mi padre, ¿verdad? Que él, el poco tiempo que estuvo, pues él me enseñó que, ¿sabes qué, mijito? Yo te amo, eres mi hijo más chico, pero no te voy a dejar pasar este tipo de situación y te voy a corregir, ¿verdad? Y como tú dices, nadie nace sabiendo ser padre. Hay dos cosas en la vida en las cuales uno tiene que enfrentar sin saber cómo va a salir. Una es el matrimonio y otra es la paternidad, ¿verdad? Sí. Sabes que te vas a casar y todo, pero no sabes cómo ser un esposo o una Exacto. esposa. Y sabes que vas a tener hijos tarde que temprano, pero no sabes cómo ser padre o madre. Entonces, yo pues realmente, o sea, yo quiero decir, yo no quiero hacer quedar a mi papá como villano, ¿verdad? Porque pues, No, no. él me enseñó, ¿verdad? Me disciplinó, ¿verdad? Y eso es algo bien importante que creo que hace falta en las generaciones de hoy, ¿verdad? La disciplina, ¿verdad? A lo mejor no como nos daban a nosotros, ¿verdad? Pero sí, a ver, hijito, tienes que aprender, ¿verdad? Tienes que, mira, ven, te voy a enseñar, te voy a corregir, ¿verdad? A lo mejor te va a doler un poco, pero un día vas a entender que yo, porque te amo, te corrijo, ¿verdad? Porque incluso la Biblia lo dice, ¿verdad? El padre que ama, corrige. Exacto. Entonces, sí, mi papá, yo te puedo decir, mi papá era bien raza con nosotros cuando estábamos en la casa, pero si estábamos en la iglesia, él no era condescendiente con nosotros. Así él estuviera predicando y si nosotros estábamos haciendo desorden, nada más del púlpito, con la pura mirada nos controlaba. Ya sabíamos que llegando a casa iba a ser una reprimenda fuerte. Entonces, pues, respetábamos ese tipo de autoridad. Y ahora yo digo, Chihuahua, ¿cómo me gustaría tener a mi padre? Pero bueno, por algún motivo, pues Dios lo recogió, ¿verdad? Claro. Eh, y pues es algo yo creo que a nosotros nos forjó, ¿verdad? La forma en cómo nuestros padres nos disciplinaron, ¿verdad? Que la mayoría, no sé, de los pastores de nuestros padres, por decir mis padres, pues eran iletrados, ¿verdad? Ellos hasta tercero de primaria estudiaron. Ujú. Eh, y pues no tenían gran conocimiento en cuanto a especialidades, licenciaturas o ingenierías o cosas así, pero sabían cómo educar a un hijo. Sabían hasta aquí es el límite y de ahí no te vas a pasar, porque si te vas a pasar va a haber una corrección. Entonces, pues ahí nosotros sabíamos que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ay de los que hagan esto, ay de los que hagan lo otro, así. Entonces, aprendimos a respetar a nuestros papás. Ya. No, sí, gracias por aclarar eso. Obviamente, tenemos diferentes generaciones escuchando y no por el hecho de hablar de las correcciones del pasado, como lo hacían nuestros padres, quiere decir que estamos enjuiciándolos Ujú, exacto. y etcétera. Que no es el caso. Ujú, Los amamos y creo que hasta algunas veces nos faltó un poco más de corrección. definitivo. Pero, y bueno, cabe mencionar que ustedes, pues también, cada familia tiene su contexto, ¿no? Pero no, gracias a Dios por nuestros padres porque nos inculcaron, número uno, amar a Dios y amar a la iglesia. Así es. Yo siempre digo, y tú eres un ejemplo de eso también, porque te conozco, que lo más fácil para nosotros era, número uno, no creer en Dios y número dos, no creer en la iglesia y no Sí, creer en los hermanos y no creer en esto y no creer en lo... O sea, lo último es un milagro, yo lo veo de esta manera, que estemos en el ministerio, definitivamente. porque a veces eh, si escribiéramos un libro, cada uno de los hijos de los pastores, si ponemos las cosas negativas, pues hay un chorro de negativas Sí. y lo positivo va a ser muy mínimo. Entonces, entonces vivimos cosas que, vamos a decir, otros no viven, pero por Ujú. la responsabilidad solamente de que tu papá sea pastor. Así Entonces, es. si tu papá es el presidente de la república, vas a tener un gran peso porque los ojos del mundo, del país van a estar contigo y tú vas a ser una persona que
vas a tener que ser bien portada. Ujú. Y nosotros no tenemos los padres que son presidentes de la República, pero nos exigen casi así, ¿no? Exacto. Entonces, desafortunadamente, muchos hijos de pastores pues, no saben manejar esto y no entienden Ujú. esto. Y pues espero que estas pláticas de alguna manera ayuden a suavizar eso y a poder encontrar los dos mundos, ¿no? Así es. Y no apresurarnos de que, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Va a haber un momento en nuestra vida que vamos a entender y poder comprender Sí. por qué Dios nos puso en la familia donde estamos, los hermanos que tuvimos y la madre que tuvimos, el padre que tuvimos. Entonces, no, así que entiendo y creo que muchos van a entender lo que tú estás tratando de comunicar Ajá. y tus vivencias que son muy importantes. Y obviamente el contexto de tus padres también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, Ujú. eso es claro. Y bueno, antes de despedirnos, Benny, ¿habrá algo que tú quieras compartir con los hijos de pastores? ¿Algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho cuando tú eras hijo de pastor? Bueno, realmente sí. O sea, a mí, la mera verdad, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera una persona que me abrazara, ¿verdad? Que entendiera mi situación, eh, porque siendo un adolescente, siendo hijo de pastor y no teniendo tu padre y odiando a Dios, era bien difícil ir a la iglesia. O sea, Mm, era súper difícil, ¿verdad? O sea, pero ibas a cuestionar todo. O sea, a ver, a detectar cualquier fallita para agarrar una excusa. entiendo. Entonces, yo me acuerdo que yo en ese tiempo yo leía el libro de los Hechos y yo me enojaba, o sea, yo leía, yo pues, a veces hasta aventaba la Biblia, ¿no? O sea, entonces, para mí hubiera sido muy gratificante que hubiera alguien que me tomara y que, mira, mijo, las cosas son así, o sea, a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Las formas de actuar de Dios o las formas de Dios, pero Dios tiene un propósito. Para mí eso hubiera sido que alguien me hubiera mentoreado, ¿verdad? Que alguien me hubiera Mm, llevado, ¿verdad? Que alguien hubiera encauzado toda la ira que yo tenía, para mí hubiera sido algo que me hubiera quizá facilitado un poco más las cosas, ¿verdad? Y pues lo que yo le quiero decir a los hijos de pastor ahora, ¿verdad? No se frustren, no se frustren cuando ustedes no son lo que la gente espera. ujú. Eh, la gente espera mucho del hijo de pastor y muchas veces el hijo de pastor termina frustrado, ¿verdad? Porque ustedes quieren ser una cosa y la gente espera otra cosa. Pero pues, hay una frase, ¿verdad? Que se usa mucho hoy, que parece trillada, pero que es una gran verdad. Y dice que los tiempos de Dios son perfectos, Mm. ¿verdad? Entonces, Dios tiene su tiempo para ustedes, ¿verdad? Dios un día se va a encontrar con ustedes, ¿verdad? Y les va a enseñar, como dice la Biblia, el camino por donde deben de andar. Él va a dirigir sus pasos, ¿verdad? Y Él les va a dar paz a ustedes. Y eso es todo lo que yo quisiera decir. Bueno, muchas gracias por citar esa porción de la Biblia y Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros y así que todos los que están escuchando y viéndonos en este momento, pues es un recordatorio y es un ánimo de alguna manera que creemos que estamos dando para que vean que pues sí, es complicado, ser hijo de pastor es difícil, pero Dios está con nosotros en todo momento, en este tiempo complicado, difícil, y lo que estás atravesando en este tiempo, pues Dios lo conoce, Dios lo entiende, nosotros a veces no lo entendemos, en este momento quizás tú estás frustrado, quizás estás buscando respuestas, hay muchas cosas que tienes en la mente, la presión quizás de la iglesia, de que tienes que ser perfecto, de que tienes que ser pastor o líder, y tienes que saber predicar y tienes que saber cantar y tienes que saber hacer el aseo y tienes que hacer un montón de cosas, porque nuestra responsabilidad se multiplica. Pero gracias a Dios, tú estás allí, que tú estás escuchando en este tiempo, tú estás ahí con el propósito específico y Dios
oramos y nuestro deseo es que Dios te fortalezca y te anime a lo que Dios tiene preparado para ti, si es en el ministerio o si no es en el ministerio. Entonces, Dios te bendiga. Benny, finalizando un poco esto, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por tu ánimo, por esta disponibilidad de poder compartir tu experiencia como hijo de pastor. Espero que no sea la última vez. Ya en el futuro planearemos otros temas, pero en este tiempo sentí estas preguntas que debemos de hacer. Y así que Dios te bendiga, cuídate, y gracias otra vez por tu tiempo. Te queremos mucho y que estés bien, ¿no? Así que nos vemos para la próxima, por favor de Dios. Claro que sí. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, brother, por invitarme, y cuídense mucho, que Dios los proteja y los guarde. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon, nos están viendo. Compártanlo con los hijos de pastores, opinen, y si alguna vez tú quieres hablar un poco de tu experiencia como hijo de pastor, pues acá estamos para poder hacer esto a cabo. Así que este espacio es de ustedes y así que es para ustedes. Así que Dios les bendiga. Un abrazo, un saludo.